al Día con Hernán Higuera. Bien, a esta hora iniciamos nuestro espacio de entrevistas y vamos a analizar esto que ocurrió hace pocas horas. Es el hecho de que el gobierno presentó a la Asamblea dos proyectos de ley calificados como económico urgentes en materia económica. El primero se refiere al fortalecimiento de sectores estratégicos de minería y energía, y la segunda propuesta tiene que ver con reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Está como nuestro invitado el doctor Aldrin Gómez, subsecretario general jurídico de la Presidencia de la República, a quien le hemos pedido que nos explique qué contienen estos proyectos. Hablemos del fortalecimiento de sectores mineros y energía, que es un poco la preocupación que tenemos, sobre todo porque lo que se está incluyendo explícitamente es la inversión privada, ¿no? Explíquenos, doctor, buenos días. Así es, don Hernán, buenos días, un placer estar con usted y con toda la distinguida audiencia de FM Mundo. A ver, como corolario debemos tener en cuenta que las dos leyes tienen un objetivo principal, que es las finanzas públicas, ¿no? Que son las finanzas públicas. En lo que respecta a la ley de minería y a las reformas a la ley de energía, existen unos cuellos de botella, tanto en la ley de minería como en la ley de energía, que no están permitiendo que el ejercicio de la actividad minera y de la actividad eléctrica sean eficientes. Como primer punto tenemos que lo que se hace es desatar ciertos nudos de botella sobre todo el procedimiento que los concesionarios mineros tienen que seguir en el momento de explotar los recursos, ¿no? Eso como primer punto. Como segundo punto, lo que hace las reformas en esta ley urgente es primero cumplir con una sentencia que fue emitida por la Corte Constitucional en días pasados, en la que, si bien nosotros desde el ámbito jurídico tuvimos ciertos reparos por lo que se solicitó una aclaración y ampliación, estamos dando cumplimiento a esa decisión, ¿no? Recordará la gente que la Corte lo que declaró es la inconstitucionalidad del numeral 1 del artículo 25 de la Ley de Electricidad, que permitía pues la concesión a los privados en casos excepcionales y de orden público. Lo que hace el proyecto de ley es establecer pues esos casos de excepcionalidad en los que el sector privado puede participar y brindar el servicio eléctrico. ¿Y cuáles serían esos casos? A ver, usted debe tener en cuenta que estos son casos de carácter económico, otros casos de caso fortuito, por ejemplo, fuerza mayor, como por ejemplo los estiajes, ¿no es cierto? O sea, lo que nos pasó en el 2024. Lo que ya nos pasó en el 2024, okay. Exactamente. Y sobre todo, miren, a ver, la gente debe tener en cuenta que si bien la prestación del servicio eléctrico es una obligación estatal, y así lo dice la Constitución, dada la capacidad instalada que hoy en día tiene Ecuador, resulta mucho más beneficioso en términos económicos concesionarlo. ¿Por qué? Porque si usted no lo concesiona, pueden darse ciertos costos adicionales que el Estado tiene que verse abocado a enfrentar, y esos costos inevitablemente en ocasiones son trasladados a la ciudadanía, y eso naturalmente pues incide en la productividad nacional. Ahora, el proyecto de ley establece límites para concesionar servicios de energía eléctrica, ¿o es abierto? No. A ver, el proyecto de ley, debe recordar, se enmarca en esa excepcionalidad que determina tanto la Constitución como la ley. También debe tomar en cuenta que esa excepcionalidad se encuentra inclusive regulada en el Código Orgánico Administrativo, en el artículo 74, ¿no? Que básicamente te dice que cuando la producción nacional de electricidad que es dada por los entes públicos no alcanza a abastecer pues la demanda de los ciudadanos. En esos casos es viable la concesión, no solo jurídicamente, sino, como le digo, económicamente. ¿Y en qué tiempo tomaría, por ejemplo, que la empresa privada entre en estos momentos de excepcionalidad a generar energía eléctrica? Hoy lo que hacen es ordenarles, por ejemplo, a las grandes empresas a encender sus generadores, y luego el Estado les reconoce en sus planillas. Exactamente. ¿Esto quedaría establecido por ley? Eso queda establecido por ley, eso se encuentra regulado también en esta reforma que se está planteando a la Ley de Electricidad. Y lo que, mire, hoy en día ya el privado participa de la provisión
del servicio eléctrico. De hecho, existen ciertos contratos de concesión que fueron precisamente otorgados a la ley, a la luz, perdón, del numeral 1 del artículo 25, que fue declarado inconstitucional. Pero el gobierno, para darle esa seguridad jurídica que necesitan tanto los inversionistas extranjeros como nacionales, ha decidido, pues, como le digo, pues incluir estos mecanismos o estas causales de excepción para que ellos también pues tengan la plena seguridad de que el ordenamiento jurídico respalda la prestación de ese servicio. ¿Cuánto ayuda esta ley a que perdamos el miedo a los apagones? Mire, el presidente de la República ha sido claro en ese sentido. Creo que las cotas, tanto de las principales, digamos así, hidroeléctricas del país, no advierten unos posibles apagones, ¿no? Si bien en días pasados pues estuvimos atravesando pues este veranillo propio de diciembre, de enero, que de cierto modo encendió las alertas de la ciudadanía y del gobierno, hoy en día no existe esa posibilidad, esa probabilidad de los apagones. Entonces, primero que la ciudadanía tiene que estar tranquila respecto de aquello, y segundo, pues que, como le indico, el gobierno lo que está haciendo es viable el hecho de que en caso de que llegase a darse pues un estiaje de la noche a la mañana, como sucedió pues el año pasado, pueda contratar y concesionar el servicio de electricidad. Hablemos del tema minero. El gobierno dice que existe una normativa que impide la celeridad de la inversión minera y que con este proyecto se busca que exista un retorno inmediato de recursos y tributos para el Estado de la extracción de minerales. ¿Los proyectos grandes que tenemos en el país no le están generando rentabilidad? Los proyectos nos están generando rentabilidad, pero esa rentabilidad está siendo retrasada precisamente por estos cuellos de botella que han sido identificados en la ley de energía. ¿Qué es lo que sucedía antes, para que la gente nos entienda? Para pasar de fase, ¿no es cierto?, de fase de exploración a explotación, por ejemplo, se necesitaba un permiso expreso, a pesar de que ya los concesionarios contaban pues con todos los habilitantes, títulos mineros y de concesión que les permitían pues ejecutar esas actividades. Lo que se hace ahora es que una vez que tú ya has justificado que has acabado una fase, puedes automáticamente pasar a la siguiente fase sin que tú necesites un permiso, digamos así, de la autoridad administrativa. Ese, entre otros nudos que se han encontrado en la ley, es lo que permite pues el retorno inmediato de los ingresos fiscales propios de la minería. La minería representa hoy en día un gran reto del gobierno, un gran reto de los concesionarios privados, tanto nacionales como extranjeros, pero también hay una situación que no podemos desconocer, y es que el ordenamiento jurídico ha causado cierta distorsión en el sector minero, en el sentido de que, como se encuentra hoy en día redactada la norma, permite que, por ejemplo, la pequeña minería o la minería artesanal sea utilizada por los grupos organizados armados, y por ahí pues se inserta la minería ilegal. Lo que trata de hacer hoy en día pues las reformas a la ley de minería es que, sin cambiar el régimen que tienen los pequeños mineros, la pequeña minería o los mineros artesanales, perdón, pues se sujeten a esos controles propios que debe mantener el gobierno, ¿no? Que ya no sea un tema tan informal, sino que manteniendo tus ingresos, manteniendo tu régimen, tanto tributario, económico y administrativo, sí estés sometido a cierta vigilancia de la autoridad administrativa. Ahora, ¿el proyecto reforma la ley de minería? ¿Tiene alguna reforma a la ley de minería? Claro, reformas a la ley de minería. Sobre todo para suplantar algunos trámites. Hablamos del tema de la certificación ambiental. También, exacto. Yo diría que más que suplantar es para volver eficientes ciertos trámites. Eso es, yo creo que ese es el objetivo principal de la ley. Ahora, respecto de los permisos, no es que se está eliminando ni obviando ciertas certificaciones, eso se debe mantener. Tanto la autoridad ambiental como la autoridad de energía tienen la obligación de estar permanentemente fiscalizando las concesiones mineras, sobre todo por, digamos, que este impacto directo que tiene o que puede tener en el ambiente. Pero eso no pasa en la realidad. O sea, sabemos que la Agencia de Regulación y Control no tiene los funcionarios suficientes, que están cooptadas también por el tema de estos grupos de los GDOs que controlan sobre todo estas concesiones dedicadas a la minería ilegal porque se las tomaron. Así es.
no existe un efectivo control. Por eso vemos la extensión de este tipo de minería. Y con esta ley se pretende frenar eso. ¿Lo logra frenar? Así es. Mire, los efectos de una ley naturalmente tienen que ser evaluados en la medida en que pues son ya aplicables las normas, ¿no? Esperemos que la Asamblea Nacional pues le dé el trámite celere, estamos seguros de aquello, y luego de eso el gobierno de una manera responsable tiene que hacer una evaluación de impacto de estas leyes. Nadie puede negar que la infiltración del crimen organizado en la minería hoy es un problema pues que atañe a la mayoría de la ciudadanía, pero como la gente ha visto también existe una predisposición del gobierno pues de frenar estas actividades ilegales, estas actividades que pues ya derivan inclusive en la comisión de otro tipo de delitos, ¿no? Vamos a la otra parte de la ley, mejor dicho, al otro proyecto de ley, que es el que quiere o pretende limitar los gastos corrientes de los municipios y prefecturas, ¿no? Y que se invita a través de esta ley a que se cumpla con obras de desarrollo social en los gobiernos locales, porque según ha dicho el doctor Herrería, esto crea una presión al Estado central por la estrechez económica que tienen y a veces no pueden suplir las deficiencias que existen en los GAT. Entonces, ¿qué plantea la ley? A ver, la ley plantea algo que ya consta en la Constitución, algo que ya consta inclusive en el Código Orgánico de Organización Territorial. ¿Qué es lo que sucedía antes, ¿no? Del presupuesto general que tenían los gobiernos autónomos descentralizados, no existía, digamos, que un control respecto de esos gastos. Nosotros hemos detectado que el gasto corriente, ese gasto que permite, pues, básicamente, sueldos, salarios. exacto, en general de los GATS, es inclusive en algunas ocasiones más del 60 o el 70% en algunos GATS, lo que naturalmente nos dice que algo malo está pasando, algo malo está sucediendo. Hay que dejar en claro que el gobierno no es que le está diciendo a los gobiernos autónomos descentralizados, usted tiene que gastar de esta manera. No, lo que el gobierno le dice, usted, conforme a la Constitución, conforme al Plan Nacional de Desarrollo, que de hecho tiene que ser observado tanto por el gobierno central como por los gobiernos autónomos descentralizados, tiene que o debe tener como objetivo principal satisfacer las necesidades de los ciudadanos: alcantarillado, agua potable, saneamiento y todos los bienes y servicios públicos que son propios de los gobiernos autónomos descentralizados. En ese sentido, lo que pretende la norma es organizar y dar una regla fiscal de gasto para que los gobiernos autónomos descentralizados pues cumplan precisamente con el objetivo que les demanda la Constitución. Los datos dicen que los municipios en promedio, en general, gastan el 39% de sus presupuestos en lo que debería ser vital, ¿no? Entregar servicios, al menos los básicos, a los ciudadanos. Así es. ¿En qué se gasta la plata los municipios? ¿Qué ven? ¿Qué observaron ustedes en este proyecto? Nosotros, y ese es el problema, ¿no? Que no existe un ordenamiento jurídico que a nosotros nos permita saber en qué están gastando. Por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas solo recibe ya el devengado. Para que la gente nos entienda, es solo te digo, me gasté tanto, ¿no es cierto? De lo que me asignaste, me gasté tanto. Y eso tú lo registras, ¿no? En el Ministerio de Finanzas, con independencia de los controles propios que haga, pues, por ejemplo, Contraloría General del Estado y las otras entidades de control también del Estado. Pero claro, al final del día, el gobierno central no sabe en qué están gastando, ¿no es cierto? Porque a mí solo me dices, me gasté tanto en gasto corriente y me gasté tanto en gasto no permanente. Y otros hasta devuelven los presupuestos. Otros hasta devuelven los presupuestos, lo que inclusive pues nos deja saber a nosotros, no es que es un ahorro para nosotros, eso lo que implica es que no se está ejerciendo las facultades conforme determina la Constitución, hay gente que no está recibiendo algo, y eso lo podemos ver. Pero doctor, ahí quiero preguntarle algo que es lo que aducen los alcaldes. El gobierno no les entrega los recursos a tiempo. Les entregan en agosto, septiembre, octubre, noviembre. Ya no les queda tiempo para ejecutar los presupuestos. ¿Ese no es un problema que también hay que corregir? Ese es un problema que el gobierno nacional lo tiene muy claro y de hecho sí hay que dejar este tema también en claro, valga la redundancia. No es que el gobierno está desconociendo las asignaciones propias que le otorga la Constitución. Como usted sabe, el presidente de la República ha tenido como uno de sus objetivos principales
la reorganización de la economía, y eso pues lo advierten pues los datos macroeconómicos, ¿no? 10.000 millones de dólares en reservas internacionales. Hace un par de días vimos el estupendo trabajo que hicieron desde Finanzas para el regreso de Ecuador a los mercados internacionales, en el mercado de emisión de bonos. Eso lo estamos viendo en la reducción del riesgo país. Entonces, mire, yo sé que la ciudadanía a veces está ávida de respuestas, pero ya en la gestión pública uno tiene que ir haciendo las cosas de manera urgente, de manera rápida, pero de manera ordenada. Y lo primero que se tiene que hacer para que naturalmente el gobierno pueda transferir esos dineros a los gobiernos autónomos descentralizados es tener dinero, es organizar la casa, ¿no es cierto? Claro, porque si no, que quede en la ley que los municipios deben cumplir el 70% y no tienen la plata, claro, ¿de qué sirve la ley, no? Exactamente. Vea usted, sí, la gente también debe saber que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo para transferir pues ese dinero que hoy en día, en muchas ocasiones, pues en muchos de los casos de los gobiernos autónomos descentralizados, implica pues el gran componente de su presupuesto, ¿no? Sin las asignaciones que le entrega el gobierno central, básicamente los gobiernos se quedarían sin ese dinero. Y hay que decirlo, hay algunos que sí reciben el dinero, pero que en vez de hacer las obras, el alcantarillado, el agua potable, el sanitario, prefieren invertir en conciertos para tener contenta a la gente en las festividades del cantón, de la parroquia, de la provincia. Y eso hemos sido muy críticos, pero ahora van a tener que, si se aprueba esta ley, someterse a esta regla. Así no, mire, esa es una realidad que lastimosamente vive el Ecuador. De hecho, y debemos ser muy claros, las actividades de ocio son unas actividades reconocidas por la Constitución, y eso lo sabemos, pero no podemos permitirnos nosotros como gobierno ver que en algún GAD lo que se hace es básicamente pues invertir todo el dinero en sus fiestas, en temas que son importantes porque sí ayudan al tema del turismo, la cultura, tradiciones, de acuerdo. Pero yo creo que la gente prefiere quedarse sin una fiesta de fin de semana y saber que tiene pues todo el año agua, ¿no? Claro, alcantarillado. Agua, alcantarillado. Buenas vías, que sepa que si sale a trabajar pues no se le va a pinchar la llanta porque hay un megabache, ¿no? Entonces yo creo que hay prioridades y esas prioridades hoy en día pues el gobierno está advirtiéndolas. Amplio debate va a generar porque en la asamblea hay exalcaldes que seguramente van a esgrimir algunos argumentos en torno al tema del gasto y de los presupuestos en los municipios. Tienen 30 días para adoptar el tema por ser económico urgente. Hay unidad de materia, ¿no? No vamos a tener los problemas de las otras leyes. No, a ver. ¿Han corregido eso? Hemos corregido eso, hemos sido, yo creo que meticulosos hasta cansarnos en el tema de la unidad de materia y de la urgencia. Sí, porque era vergonzoso lo que estaba pasando. Sí. Esos son temas que nosotros, como básicamente abogados de la Presidencia de la República, hemos evitado para que la Corte el día de mañana pues no tenga argumentos para bajarse esas leyes, ¿no? Doctor Aldrin Gómez, muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias por venir. Subsecretario General Jurídico de la Presidencia, explicándonos los dos proyectos económicos urgentes que llegaron ayer a la Asamblea Nacional. Muy gentil, doctor. 6:47 minutos. Ya volvemos con más. Tenemos un segundo invitado.